Retomamos ya el tiempo dedicado a la actualidad aquí en Castilla y León Televisión. En este informativo llega ahora el momento del análisis de la tertulia, una tertulia que voy a compartir durante los próximos minutos con Juan Luis de la Ribas. Juan Luis, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Juanma. Y con Evaristo Ruiz. Evaristo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, y aquí a mi izquierda está Ernesto Escapa con los titulares de la prensa regional. Ernesto, ¿qué tal estás? Buenas noches. ¿Con qué vamos a empezar esta noche? Pues mira, con el estreno del nuevo presidente de las Cortes. Pues comenzamos. Ángel Ibáñez. Comenzamos. Mira, empezamos con el diario La Razón, que destaca en las páginas de Castilla y León el estreno del nuevo presidente de las Cortes, Ángel Ibáñez, que apela a la responsabilidad y la concordia para guiar el final de esta novena legislatura. Un Ángel Ibáñez al que mañana, por cierto, entrevistará Eduardo Gordaliza en esta casa. Claro, porque es el gran nuevo protagonista del día. El nuevo protagonista de la vida parlamentaria. El diario de Valladolid, El Mundo, destaca en su primera que mientras Rivera busca frenar la crisis del rocambolesco proceso de primarias con la dimisión de Pablo Yáñez, de Santiago, el vicepresidente de la Junta, alaba la dignidad de Igea, pero espera que lleve a la vía penal la chapuza de las primarias. Diario de Ávila titula El PP confía en que UPyD para quitar a Sánchez Cabrera la presidencia de la Diputación. Y también el diario ABC destaca en sus páginas de Castilla y León la moción de censura en la Diputación de Ávila. El PP busca desalojar al tránsfuga Cabrera de la presidencia de la Diputación. Cambiando de asunto, Diario Palentino destaca en su primera que el juez necesitaría 4 años en exclusiva para resolver todas las cláusulas suelo de Palencia. Y Diario de Burgos destaca en su primera una imagen de un soldado de élite, especialista en misiones en el exterior, el teniente coronel Saloña, que modernizó el ejército de Somalia diseñando una ley de defensa nacional basada en la española. Diario de León destaca en su primera la adhesión de la Universidad de León, que impulsa la red de biomasa de León Norte. Y por último, la Gaceta de Salamanca destaca en su primera que cientos de radiografías e informes médicos aparecen tiradas en un descampado. Evaristo, este tipo de situaciones entiendo que no es nada normal. Radiografías ya no se hacen. Ahora ya no se Pero igual estaban ocupando espacio en algún Serían de viejas historias, lugar. Puede ser, pero ya no se hacen hace mucho tiempo. Bueno, se ven telemáticamente, ¿no? Claro. Sí, claro. Se ven en la pantalla y ya está. Vamos a comenzar el análisis de la actualidad de esta jornada hablando del que ha sido protagonista también en unos cuantos titulares de los periódicos que me acaba de leer Ernesto. Ángel Ibáñez, el burgalés, el procurador burgalés que se ha convertido en el nuevo presidente de las Cortes. Es verdad que lo va a ser de forma breve, al menos de momento, al menos en lo que queda de legislatura, porque a la legislatura le quedan 22 días y ya solo le queda la mitad del pleno de este miércoles y otro pleno dentro de unos días. El 26. Es verdad que va a ser un pleno importante porque en el mismo se va a dar, pues se va a sacar adelante la nueva norma para que se pueda volver a cazar en Castilla y León. Opinión sobre un presidente que sepamos breve hasta que termine la legislatura. Luego ya veremos qué es lo que ocurre a partir del 26 de mayo. Igual repite y lo hace tan bien que continúa en la siguiente legislatura. Nunca se sabe, ¿no? En todo caso, bueno, pues bienvenido sea y es la segunda autoridad de la comunidad. Entonces merece todo el respeto, la consideración y la oportunidad de hacerlo bien. Tú lo has visto estrenarse bien, ¿no? Dentro de lo que cabe. No, bien porque, aparte de su intervención esta mañana en el acto de investidura, que yo creo que fue una intervención clara y con una defensa de la institución, de que es una institución, las Cortes, que siendo la casa de todos tiene que estar al margen de los intereses de los partidos y de los grupos. Esta tarde en el Pleno sí contemplé primero que lo llevó con mucha serenidad, con mucho tacto, supo acallar la protesta del portavoz de Pablo Fernández, el portavoz de Podemos, a la réplica del presidente Herrera con un gesto,
y lo aceptó inmediatamente, y después también supo ser tolerante con los tiempos, es decir, en las intervenciones que tienen unos minutos tan minutadas, pero bueno, pasarse medio minuto en una intervención de 5 o de 3 minutos tampoco es ninguna. Por cierto, ¿vosotros qué perfil creéis que debe tener un presidente de las Cortes, un presidente o una presidenta de las Cortes de Castilla y León? Digamos que un perfil discreto o digamos que un perfil, entre comillas, protagonista, como es el que ha podido tener Silvia Clemente hasta hace apenas un mes. Yo te voy a decir una cosa, este hombre parece serio, responsable, ha intentado ser neutro. Yo no le he escuchado, he leído en prensa un discurso pues, que parecía equilibrado, como tú dices, ¿no? Intentando no ser partidista. Pero claro, la tendencia es a poner gente de cierto peso, aunque un poco también que está como en su plan B, me explico, ¿no? Esto se suele poner, quien ha sido presidente de las Cortes, como el presidente del Parlamento de España, suelen ser personas con cierto prestigio. En cierto sentido, este es un poco más desconocido. Hombre, es verdad que en Burgos tiene una larga trayectoria, a pesar de su juventud, larga trayectoria municipal, y sí que ha ejercido como portavoz de su grupo, precisamente. Pero bueno, hay que ver cómo hace las cosas, ¿no? Bueno, yo lo que le pido, desde luego, es que mantenga lo más alto posible el nivel del debate. Una cosa es debatir, una cosa es tener opiniones contradictorias, y otra cosa es llegar al chascarrillo, a la chusquedad, que está ocurriendo en el Parlamento Nacional. O sea, sí. Es muy difícil, y con una señora que ha intentado controlar eso. Eso está siendo complicado. Y vamos precisamente a ese debate, el primer debate que le ha tocado moderar al nuevo presidente de las Cortes, Ángel Ibáñez, que mañana, les vuelvo a recordar, estará en esta televisión. Será entrevistado por nuestro director de informativos, Eduardo Gordaliza. Bueno, pues en el Pleno, como no, se ha hecho, por así decirlo, balance. Yo no sé si solo balance de esta última legislatura o también balance de los 16 años de presidencia de Juan Vicente Herrera, y se ha hablado de despoblación. Sí, yo creo que los portavoces son conscientes de que este pleno que empezaba hoy, que tuvo hoy 2 sesiones, la matinal de la investidura y la de la tarde, tiene sus puntos importantes mañana por la mañana. Del punto 7 al punto 12 son las proposiciones de ley y la primera lectura de varias leyes, es decir, que van a ir a su aprobación, en principio, en el pleno del 26. Y esas leyes, alguna tan importante como la de caza, como la modificación de la ley de caza, yo creo que trasladan prácticamente todo el interés del pleno a mañana. Y se está observando desde otros lugares. El tema de la caza es un tema que hay una gran preocupación en todo el Estado, digamos. Sí, yo tengo un criterio contrario a esta estrategia de hacer leyes para saltarte sentencias, porque la experiencia en Castilla y León nos dice que eso suele fracasar, es decir, que después siempre hay un tribunal que está por encima que te revoca esas leyes. Y como estrategia a mí me parece que... es lo único que pueden hacer. Que sí, ahora es lo único que pueden hacer, pero yo creo que es más importante asumir que se han hecho las cosas mal, que las cosas hay que hacerlas bien, para que no te las echen atrás los tribunales, y empezar, porque es que la Consejería de Medio Ambiente, no con este consejero, con los 3 o 4 consejeros anteriores, ya desde la época de Jambrina, viene haciendo normas que son revocadas por el tribunal, siempre. Y todo el mundo se equivoca, incluidos los tribunales, ¿eh? Sí, quiero decir que aquí parece que hay personas que están fuera del bien y del mal, y de la equivocación, entonces hay sentencias y argumentos y suspensiones de aspectos generales por temas particulares que tienen muchos mecanismos para ser más prudentes. Pero bueno, y que hacen mucho daño a mucha gente. Pero, Juan Luis, tenemos precedentes, uno en concreto que tiene que ver con la ordenación del territorio, es otro tema. El de San Glorio, la estación de San Glorio, bueno, que eso es de León, pero que el Tribunal Supremo sentenció 2 años después que no tenía... No se pueden hacer leyes que no tenía lugar. Y después la ley táctica para aprobar el meseta esquí, que el Tribunal Constitucional resolvió que era ilegal, es decir, que no podía... No, de eso ha habido muchos casos en España en general. No se puede hacer una ley con un objetivo finalista. Una ley es una norma que tiene que regular cuestiones generales, no solo un solo caso, ¿no?
sobre todo cuando en la regulación de ese solo caso lo que hace es saltarse la norma convencional, y cuando la norma convencional, es decir, arbitra procedimientos para autorizar lo mismo. Eso está claro en temas de ordenación del territorio, de urbanismo, otro tipo de autorizaciones, está claro, ¿no? Pero quiero decir que es muy difícil resolver ahora un problema que genera un problema social, ¿no? Sí, sí. Que yo no soy ni cazador. Estáis adelantando un debate del que nos tendremos que ocupar, sobre todo cuando, recordaba Ernesto, se apruebe en el Pleno del día 26 esa nueva ley de caza que haga frente un poco a esa sentencia, a ese auto del Tribunal Superior de Justicia y que de es Castilla y León. imprescindible en este momento, Claro. es decir, porque la situación que se ha creado es caótica. Es caótica. Pero en el Pleno de hoy se ha hablado, o se ha hecho, por así decirlo, balance de esta última legislatura y también de los 16 años de gobierno de los 18 años de gobierno de Juan Vicente Herrera. Ha habido una pregunta que le ha trasladado el líder de Podemos al propio presidente Herrera. ¿Por qué se va la gente de Castilla y León? Claro, no voy a decir que habría que preguntar uno por uno el por qué se va cada uno, pero yo no sé si tendremos respuesta para este tipo de preguntas. Es mentira, la gente no se va de Castilla y León. El problema es que, mira, la población entre 0 y 14 años de Castilla y León es el 12,07%. La población con más de 64 años es el 25%. Por lo tanto, lo que tiene que hacer cualquiera es ver la pirámide de población y preguntarse, ¿que se va gente? Claro que se va gente, pero sobre todo es que no llega gente, no están haciendo gente. Lo recordaba antes Ernesto, antes de entrar en la tertulia, en las próximas elecciones del 26 de mayo van a votar en Castilla y León más octogenarios que veinteañeros. Y eso es muy peligroso. También por el sentido de la votación. Evaristo, no Peligroso. lo digas así. No, perdona, es que con el nivel moral que tenemos ahora mismo en la política, no solamente los políticos profesionales, sino los votantes, que cada uno va a lo suyo. Hoy me comentaban que iban a dar un premio a los pensionistas vascos. Sí. Los trabajadores sociales. Y yo les he dicho, me parece fatal, pues los pensionistas vascos, primero, cobran más que los demás pensionistas. Segundo, cobran mucho más de lo que han estado cotizando toda su vida profesional. Y tercero, están chantajeando al resto del país, porque están empobreciendo el país en beneficio propio y en maleficio de esa cada vez más exigua pirámide de población de gente joven. Yo tengo un hijo que acaba de terminar la carrera, brillantemente, tengo que decirlo. Le ofrecían trabajos aquí por 1.200 euros. Ingeniero superior, con máster. Se ha ido a Alemania y cobra 4 veces más. ¿Cómo que no se va la gente? Claro que se va la gente. Yeah. Porque aquí el empleo es precario. Porque no hay una política decidida para fomentar la natalidad y la empleabilidad. No la hay. Hay reuniones, hay rollos patateros, hay historias. No hay una decisión firme, clara, de dedicar todos los recursos a eso. Y ese es el problema de Castilla y León, no es otro. Pero no solo de Castilla y No León. solo de Castilla y León, entiendo. Sobre todo de Castilla y León, Asturias, Galicia, el noroeste. Y Castilla-La Mancha. Y el País Vasco y tal. también. El País Vasco tiene un problemón. Bueno, vamos a avanzar con otros asuntos, un asunto que está de moda, evidentemente, porque tenemos que hablar un día más o una tertulia más de Ciudadanos y del eco de su proceso de primarias, salpicado por ese intento de pucherazo. El presidente nacional del partido, Albert Rivera, hablaba en Televisión Española sobre el amago del fraude y negaba que Silvia Clemente fuera su candidata. Si el Comité de Garantías dice que unos votos emitidos no son válidos y que el ganador de las elecciones es el señor Francisco Egea, que está en mi equipo en la Ejecutiva, pues todos apoyar a ese candidato, porque respeto que gane el mejor, es lo que dije en Castilla y León. Bueno, desde Ciudadanos intentan olvidar este marrón en el que se metieron durante el pasado fin de semana con ese proceso de primarias, pero ya hemos escuchado a algunos de los protagonistas, de los procuradores, que en los pasillos pedían, por ejemplo, el vicepresidente de la Junta, al nuevo ganador de esas primarias, Francisco Egea, que dé un paso más, que lleve este asunto a los tribunales porque puede haber delito en ese pucherazo. ¿Cómo creéis que va a terminar todo esto para Ciudadanos? Pues yo creo que va a terminar bien, porque a pesar de la gran cantada, no se puede hacer las cosas peor en menos tiempo. Sin embargo, para mí, Paco Egea, que es médico, me parece un buen candidato, que tiene una vitola de honestidad y de buena persona, aunque discrepemos en algunas cosas de su forma de ver la política y demás. Me parece que ha tenido un gesto muy importante en presentarse a esas primarias, en aceptar la derrota y después en gestionar la victoria. Me parece que es un candidato que puede tener mucho tirón.
¿Le crees a Albert Rivera cuando dice mi candidata no era Silvia Clemente? Pero entiendo que para dar un paso tan arriesgado por parte de Ciudadanos, desde Madrid lo tenían que saber. Una persona como Silvia Clemente no deja el partido en 5 minutos de una manera además tan violenta, porque fue agresiva indudablemente, para apuntarse a los 2 días a un partido para estar en la cola. A ver, había un proyecto defendido desde, podríamos decir, parte de la cúpula. Lo que está haciendo el señor Rivera es lo que llamamos control de daños, intentando minimizar el problema, lógicamente. Yo estoy convencido de que tenemos una memoria relativa y que a largo plazo creo que este candidato para lo que es la comunidad autónoma es mejor que Silvia Clemente. Porque tampoco Silvia Clemente ha sido una gran ganadora de elecciones, me explico, ha sido una persona que ha tenido una gran experiencia de gobierno, etcétera, 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 pero había algo de misterio en torno al tirón, ¿no? Lo que está claro es que representa lo que representa esa gente que se junta en un momento determinado y hace un partido. Yo creo que IG además venía de UPyD, no sé si me equivoco. Sí, ¿no? De hecho se presentó en las primarias y las perdió frente a también él venía. Delgado. Entonces, claro, quiero decirte que estas cosas, todo el mundo tiene un pasado, ¿no? Pero hay un proyecto y a mí hay una persona que esté al lado de IG. Yo no conozco IG, tengo algún amigo común y es lo que tú dices. Trabajó en Aranda, una temporada corta. Sí. Pero, por ejemplo, Garicano, que es un señor... Garicano, efectivamente. Que Garicano le respalde, a mí me da mucha confianza, sí. Fueron compañeros en sus tiempos de estudios, uno siendo Y delegado de la Facultad de Economía, el otro siendo delegado de la Facultad de Medicina. Y es una de las personas... Y los dos son profesionales que han pasado por una profesión civil y que después han desembarcado en la política, pues en una segunda etapa de su vida, ¿no? Y eso, bueno, pues también les da un plus de... Y Garicano es uno de los, podemos decir, políticos que hay en España que cuando le hacen una entrevista proyecta más serenidad dentro, en este contexto, de lo que... Serenidad, más allá de que te guste el partido o no. Ahora, yo creo que tienen que depurar responsabilidades y llegar hasta el final, porque... Eso es muy difícil. A mí me han comentado varios esta mañana, me han dicho, ¿y ahora quién votamos? Como diciendo, el partido que hacía de la regeneración su bandera, resulta que ha hecho un pucherazo propio del siglo XIX. Bueno, ha evitado el pucherazo, ¿eh? Ha habido un golpe y ha habido un contragolpe, ¿no? Ha habido una corrección. Bueno, ha evitado el pucherazo, lo han evitado 2 chicos de Burgos, 3 chicos de Burgos que lo han detectado, no la cúpula del partido, perdona que te diga. Sí. La cúpula del partido se ha visto arrastrada porque les han pillado en un renuncio. Yo creo que tiene que haber dimisiones de mucha más entidad que la de Pablo Yáñez. Bueno, veremos cómo evoluciona todo este acontecimiento en Ciudadanos. Vamos a hablar con más líos en la política, en este caso en el Partido Popular, que ha anunciado que presentará una moción de censura en la Diputación de Ávila contra el actual presidente. Una medida que se ha venido fraguando desde que el pasado 1 de marzo el presidente, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, anunciara su baja como afiliado del PP para pasar a integrarse en la nueva formación por Ávila. La respaldarán 12 diputados del PP y el de UPyD, lo hemos leído también en la prensa provincial de Ávila, y se va a debatir el 27 de marzo. El presidente regional de los Populares ha respaldado esa moción. Tiene todo el respaldo, tanto el presidente como la dirección y los diputados provinciales, de la dirección regional y de la dirección nacional, para adoptar las medidas, como decía antes, para recuperar la normalidad institucional en la Diputación Provincial de Ávila. Entendemos que se ha producido un caso claro de transfugismo y esa anormalidad hay que corregirla por los instrumentos democráticos. Pues Sánchez Cabrera hizo también, como en su día Silvia Clemente, marcharse del Partido Popular porque no veía cubiertas sus expectativas. Él pretendía ser candidato de este partido a la alcaldía de Ávila, no fue así, y lo que hizo fue dejar a sus compañeros al margen. Se marchó esa formación por Ávila, pero eso sí, no dejó la Diputación Provincial, la presidencia de este organismo, y ahora le van a presentar una moción de censura. Bueno, pues es que es el juego de tener un partido disciplinado, unido, obediente y candidatos que a veces pues tienen mucha personalidad o mucha ambición o muchas expectativas, y tienes que combinar una cosa con otra. Si te pasas por un lado malo, si te pasas por el otro también malo, porque entonces es un caos y es una jaula de grillos. Encontrar el justo medio pues es complicado, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que
Casado es diputado por Ávila, precisamente, y es un cunero, porque él es de Palencia y no es de Ávila, pues eso siempre añade un plus en fin, de desasosiego, vamos a decir, ¿no? Yo creo que como los obispos en la Edad Media hay que obligarles a vivir en el sitio donde son candidatos. Lo decía hace poco un de eso lo debatíamos ayer también, de eso hablábamos también. O sea, un candidato por una provincia tiene que pasear por la ciudad, por la provincia, sí, conocer Luis a la Torres, gente, que es abulense, hablar, decía que está harto de los cuneros. Ver qué dice la gente en los bares, las señoras mayores, los niños, en fin. Evaristo, por lo menos te recuerdo, en algún momento. Te recuerdo que eso no lo garantiza ningún diputado o senador que sea oriundo de esa provincia por la que es votado, ¿eh? Que no lo garantiza. Que no te garantiza que haga eso que has pedido tú, que vaya a conocer a la gente, a hablar con sus votantes, no vive allí, a conocer sus Fíjate problemas. cómo los votantes están votando sistemáticamente, por ejemplo, en el caso del PSOE, sistemáticamente están votando a cuneros. Y además se ponen todos y votan. ¿Quién es el mejor candidato para esta ciudad? Es Margarita Robles. Que eso lo haga el PSOE lo puedo entender. Que eso lo haga el PSOE lo puedo entender, pero el PP no. No, yo del PP lo que digo es que también está en un cambio de ciclo. Hay un cambio de ciclo y ese cambio de ciclo, como decía un político de nuestra ciudad, decía, es que hay que vivir del partido, ¿no? Entonces, si no puedes vivir del partido, pues te montas otro. ¿Qué quiero decir? Que este chico que vas y lees, que es Jesús Manuel Sánchez Cabrera. Una persona relativamente joven, el presidente. Sí, pero vamos, le echó valor desde el primer momento. Sí, y tiene un partido que se llama Por Ávila. Y dice, nuestra ideología es, Ávila. Y sus murallas. A mí me hace gracia, o sea, es una cosa, claro, pues esta es una visión un poco defensiva, pero luego se llevan votos. Pobre, muy llegó a la presidencia de la Diputación también desafiando el criterio del partido, y salió elegido. Pero apoyado por alcaldes de pueblos de Ávila. Claro. Frente a eso tienes que medir las dos cosas. Luego, si eres demasiado pequeñito, es difícil defender Ávila. Ya. Bueno, tiene murallas. Sí. Y yemas de Santa Teresa. Pero ya sabes que ahora la guerra está en la periferia. Bueno, pues esa moción, ya les digo, será durante las próximas semanas y aunque queda poco tiempo de legislatura, ya ven que no nos vamos a aburrir ni muchísimo menos. Vamos a salir de España, nos vamos a ir hasta el Reino Unido porque les tengo que recordar que solo quedan 17 días para que, en teoría, se produzca el Brexit y Theresa May, la primer ministra, sigue sin conseguir que sea por las buenas. Este martes el Parlamento británico ha rechazado el último acuerdo alcanzado entre la primera ministra y la Comisión Europea sobre la frontera de Irlanda del Norte. La Cámara votará este miércoles si se produce una salida sin acuerdo o si se prorroga 2 meses. Es un escenario tan incierto que antes de la votación May ha reconocido la posibilidad de que al final no haya ni Brexit. El peligro para aquellos de nosotros que queremos la salida, ser leales con el pueblo británico y cumplir con sus voluntades, es que si este acuerdo no sale adelante, podríamos perder el Brexit. Oye, ¿cómo creéis que va a acabar todo este culebrón? Porque no hay manera, ¿no?, de solucionar este asunto. A ver, cuando estaba en la Unión Europea no hacían más que dar la paliza y buscar excepciones. Y ahora que se quieren ir también. Y no sé qué. Entonces, les está bien empleado. O estás dentro y colaboras, o te quedas fuera y dejas de dar la paliza. Entonces, yo creo que lo que va a ocurrir es que van a pedir un aplazamiento. Ojalá vuelva a haber un segundo referéndum, porque a la gente le engañaron el primer referéndum con datos que reconocieron al día siguiente que eran falsos, y ojalá se queden. Pero si no se van a quedar para colaborar, lo mejor es que se vayan. Aunque eso va a hacer daño a toda Europa, pero sobre todo a ellos mismos. ¿Se van a ir al final o no? Yo creo que a veces nos avergonzamos de nuestros políticos. Si estuviéramos en Inglaterra o en Gran Bretaña también nos avergonzaríamos de nosotros. No sé, eso es una incertidumbre grande. Yo no creo que Inglaterra haya sido siempre desleal con la Comunidad Europea, siempre ha sido un país que ha puesto más de lo que ha recibido. Ahora bien, el lío que tienen es descomunal. Sí, sin lugar a dudas. Y habla un poco del problema de los referéndums. Vamos, que los carga el diablo, eso está claro. La última palabra en este tiempo de análisis la va a tener nuestro quinto tertuliano, que nos va a contar cuál es lo que más le ha preocupado este martes. No puedo pegar ojo, Juanma. No es que me haya venido a Venezuela. Me estoy preparando para la subida del recibo de la luz en abril.
Un 4% por los impuestos. Y hay que estar preparado. Hala, hasta mañana, Juanma. Que no son horas. No son horas. Pues esto sí que es un problema, además en unos tiempos en los que no solo sube el recibo de la luz, también están subiendo paulatinamente y día a día los carburantes, y eso lo está notando muchísimo el bolsillo. Y ya verás el gas con lo que está pasando en Argelia, a ver qué pasa. Pues a ver. Y por un matiz que has señalado muy bien, por los impuestos. Sí, sí. Bueno, que nos vamos. Para los pensionistas. Juan Luis, Evaristo, gracias. Bueno, que os vaya gracias bien. a ti. Ernesto, que te espero mañana, ¿vale? Hasta Hasta mañana. Y a ustedes también. Ahora les dejo con la información meteorológica y con Cristina López de Val. A las 7:30 de la mañana, Antonio José Renedo Pantoja nos va a contar cómo se despierta este miércoles Castilla y León. Gracias, que descansen.